Flor final, salid de ella, pueblo mío. Queridos amigos y hermanos, yo me voy a arrodillar aquí adelante para presentar la palabra de Dios. Por cuestión del auditorio, por favor, ustedes inclinen el rostro allí donde están. Vamos a pedir que el Señor bendiga esta presentación. Oremos. Padre Santísimo, vivimos en una hora crucial de la historia de la humanidad. Hoy, Padre amado, derrama tu espíritu para que tu palabra, Señor, pueda llegar al corazón y la mente de cada uno, de los que estén en este auditorio y de todos los medios sociales que tú tienes para compartir esta palabra tuya. Por favor, úngenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apreciados hermanos, en la anterior presentación que me tocó, me había referido en el libro de Jueces, capítulo 7, el versículo 12, que hay 3 enemigos que el pueblo de Dios tiene. En la primera presentación se identificó claramente quién es ese enemigo del pueblo de Dios. Pero son 3 aliados. Esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas que van a hacer un ejército para acabar con el pueblo de Dios. Habíamos dicho que Madián, Amalek y todos los orientales se habían confabulado para atacar al ejército del pueblo de Israel. Pero Gedeón hizo una preparación especial y fueron elegidos esos 300 hombres de 3 escuadrones que fueron con la trompeta, que fueron con los cántaros y dentro de los cántaros una tea encendida. Y cuando ellos tocaron la trompeta, cuando ellos rompieron el cántaro, cuando ellos levantaron la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la mano derecha, los 3 ejércitos aliados entre ellos se mataron y en ese momento murieron casi todo el ejército, los 120,000 hombres que sacaban espada. Y fue una victoria total, no por el poder de Gedeón, no por el poder del pueblo de Israel, sino porque la batalla es de Jehová. Hermanos, habíamos visto también en la anterior presentación, en el libro de Apocalipsis, se actualiza esas mismas fuerzas, pero en el contexto de este tiempo que nosotros vivimos. Hermanos, estamos en una lucha frontal contra el enemigo y tenemos que estar conscientes que el Señor quiere preparar a su pueblo, al remanente, aquellos que son el resto en todas las iglesias, que creen en la palabra de Dios y están dispuestos a obedecer los mandamientos y el mandato de este mensaje. En el libro de Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 13 y 14, habíamos visto que el profeta Juan, él había visto salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas para preparar a toda la humanidad, a todo el mundo para esa batalla del Armagedón. En el capítulo 13 del mismo libro de Apocalipsis, en el versículo 16, llega al clímax de esa batalla, cómo va a ser un sistema de opresión. Dice en el capítulo 13, versículo 16,
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. El enemigo tiene una estrategia, tiene una agenda, y tenemos que contextualizar esa agenda, cómo hoy se está llevando esa agenda. Porque no solamente tiene que obligar que todo el mundo adore a la primera bestia, no solamente la iglesia, sino toda la humanidad. Y ya hemos visto cómo Satanás se camufla como la serpiente para no ser descubierta, porque hoy la mayoría de la cristiandad no sabe exactamente quién es ese hombre de pecado, quién es el hijo de perdición, quién es la primera bestia, en qué consiste la marca, en qué consiste el número, cómo se va a sellar. Y yo quiero preguntarles, ¿dónde Dios responde al pueblo para prepararse, para que un mensaje pueda hacer que ellos sean sellados con el sello de Dios? Hermanos, no podemos encontrar ese mensaje para este tiempo que no sea en el mensaje de los 3 ángeles. Y este mensaje va a descubrir cuál es esa estrategia que Satanás tiene. En la pantalla ustedes pueden ver que Satanás ha preparado una agenda. Y esa agenda, por cuestión de tiempo, voy a tratar de mencionar solamente. En el punto número 1, esta se llama Agenda 2030, con 17 objetivos que la humanidad tiene que aceptar y tiene que someterse para que todos hablen el mismo lenguaje, crean en lo mismo y hagan lo mismo. Es un adoctrinamiento que el mundo hoy está viviendo. Parece objetivos tan nobles, ¿cómo acabar con la pobreza? ¿Cómo acabar con el hambre? ¿Cómo dar salud a toda la humanidad? ¿Cómo hacer que haya una igualdad entre todos los habitantes de esta tierra? Pero detrás de cada uno de estos objetivos hay una trampa. El catolicismo, el falso protestantismo y el espiritismo que gobierna a los pueblos que no creen en la palabra de Dios están preparándose para ejecutar esta agenda. Ya lo han hecho durante la pandemia. Predicar este mensaje probablemente implique un pecado para esos 3 sistemas, porque estos mensajes no se predican en muchas iglesias porque implica ese peligro. Y bien dijo el anterior orador, el pastor. Hermanos, los apóstoles, los profetas, todos aquellos hermanos de la Edad Media, aquellos hombres que fueron de la Reforma Protestante, hermanos, no tuvieron temor, no les tembló las piernas, no cerraron sus bocas para decir que el enemigo viene. Identificaron claramente quién era el enemigo del pueblo de Dios. Punto número 1 de esta agenda. ¿Cómo piensan terminar con la pobreza? Con el socialismo del siglo XXI. Hermanos, se quiere acabar con la propiedad privada, quitar todos los bienes, de muchas maneras que está en este plan. Y el lema es: no tendrás nada y serás feliz, y el gobierno te mantendrá con subsidios, con bonos. Eso es lo que está pasando, hermanos, no solo en mi país, sino en todos los países. Esa es una forma de depender del gobierno. Parece una cosa muy beneficiosa, que tú tengas dinero, tengas un bono sin haber trabajado, pero detrás de ese bono, de ese subsidio, está el anzuelo para que tú seas dependiente. Hambre cero. Hermanos, dice que van a acabar con todo el hambre
porque las semillas que son orgánicas, las semillas de papa, de maíz que tenemos, tienen que ser mejorados. Y ellos están haciendo una modificación genética en todas las semillas, para que las semillas no sean la que tú tienes, sino que sea el Monsanto que te venda. Esas empresas comerciales agrícolas sean las que te vendan, pero esas semillas no se pueden reproducir, solo es para una cosecha. Va a haber producción de alimentos, pero con una modificación genética, y es en contra de la salud. Punto número 3, salud y bienestar. ¿Cómo piensan que el mundo va a tener salud completa y bienestar completa? Hermanos, ya hemos visto, el pinchazo obligatorio es adoctrinamiento para someterte, porque ellos nos están diciendo que Dios ha creado al hombre no con la defensa propia que el cuerpo tiene. Hermanos, hay que reforzar el sistema inmunológico, y eso es a través de estos sistemas que ellos han inventado para someter la salud del pueblo. Hermanos, todos nuestros hijos están en una escuela. Desde el kinder, cuando dice educación de calidad, es un sistema de adoctrinamiento global desde el kinder, a través de todos los medios que el gobierno tiene en el sistema educativo, no solamente en este país, sino a nivel global, porque el que maneja el sistema educativo es, hermanos, la UNESCO, que es parte de las Naciones Unidas. Pero ¿cómo van a hacer esa educación de calidad? Hermanos, un adoctrinamiento global, cero identidad nacional. Aquí no hay banderas que valga. En vano podemos estar cantando seamos libres, porque no somos libres. Somos esclavos de un sistema que hoy está sometiendo la mente y la forma de educación. No hay identidad nacional, no hay identidad de género, no hay identidad de religión. Las iglesias están tendiendo a ser ecuménicos. Es muy fácil ser ecuménico. Tú no tienes que predicar doctrinas distintivas, predica solamente esos mensajes de amor y amor. Entonces tú puedes parecerte a cualquiera de las demás iglesias, pero menos aquel que tenga el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, están borrando la memoria histórica de los pueblos, la memoria histórica de la iglesia, porque el luterano ha renunciado a lo que Lutero enseñaba. Hermanos, también el adventismo está renunciando, aflojando esas doctrinas fundamentales para aceptar aquellas doctrinas populares. Igualdad de género. Hermanos, el hombre es igual que la mujer. Están haciendo todo lo posible para que los hombres también puedan embarazarse, puedan ser papás, y las mujeres pueden ser también, los papás pueden ser mamás y las mamás pueden ser papás. Hermano, es destrucción de la creación de Dios, que el hombre es hombre y la mujer es mujer, porque es un diseño de la mente divina. Pero estos 3 enemigos están haciendo todo para destruir todo lo que se llama hombre y mujer. Hermanos, energía asequible. Están diciendo de que todo el sistema energético, hermanos, que cubre el país va a ser cada vez más controlado. Inclusive, si tú tienes paneles solares, se van a cobrar. El trabajo, ¿quiénes lo van a hacer? Ya no hay obreros, hermanos, porque hoy la robótica, hermanos, el teletrabajo, la inteligencia artificial. A un médico le dijeron, unos médicos jesuitas le dijeron: usted tiene tiempo de caducidad, usted de acá a tiempo no va a ser médico, no va a ser necesario tu profesión. ¿Por qué? Porque la computadora va a poder diagnosticar cualquier enfermedad a través de la radiografía, la tomografía. Eso ya no va a ser necesario, hermanos, los laboratorios, sino se va a poder escanear y saber qué enfermedad tiene. Y la máquina te va a dar la receta
y también va a estar listo la respuesta de los medicamentos para que tú puedas consumir, para que no pienses en nada y todos sean como corderos, como rebaños llevados a donde ellos nos quieren llevar. Hermanos, yo puedo continuar con los 17 objetivos que la Agenda 2030 tiene. Satanás dice, el 2030 va a haber una sola religión, una sola iglesia, una sola moneda y todo lo demás va a ser gobernado por aquel gobierno mundial que va a poner la religión, el día de descanso obligatorio y estamos frente a eso. Ahora, yo quiero, hermanos queridos, presentarles por qué el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje de la hora que hoy, hermanos, cada uno de nosotros debemos comprender. Así que les voy a invitar para que vayan conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 14. Lo he dejado los demás puntos porque cada uno de estos objetivos, 17 objetivos, y son más de 100 programas sostenibles que la Agenda 2030, Satanás ha hecho una forma de dominar al mundo. Hermanos, podemos desglosarlo cada uno de estos objetivos en un tema, cada uno. Pero como el tiempo es breve, ahora quiero presentar. El mundo dice, esto es lo que va a salvar a la humanidad. El papado, el protestantismo y el espiritismo están unidos a través de todas las agencias mundiales, Naciones Unidas, Banco Mundial, la OEA y todos los demás gobiernos están implementando para que el 2030 sea el día crucial, el año crucial para que la humanidad sea transformada. Esa es la Agenda 2030. Pero el diablo cree que es más sabio que Dios. Pero el Señor nos ha dicho a nosotros, hermanos, de hace más de 100 años que esto iba a llegar. Hoy tenemos, hermanos, delante de nosotros lo que Satanás está haciendo hoy. No es solamente una idea, esto es una acción que lo están haciendo todos los gobiernos, los alcaldes, gobernadores, hermanos, los colegios, las universidades, instituciones de salud, todos están cumpliendo esta agenda. Y Dios tiene un pueblo que tiene que responder. Y nosotros hemos sido llamados para esta hora solemne. Y no podemos nosotros callar y decir, esta boca no es mía. Ahora, ¿cuál es la respuesta frente a este engaño? Y tenemos que decir con toda claridad, en esto consiste el engaño. Apocalipsis 14:6. La palabra de Dios dice así. El primer ángel, porque son 3 ángeles que tienen que tocar las trompetas. El primer ángel dice, versículo 6. Y vio otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno. Yo hice una pregunta a un hermano. ¿Usted conoce el mensaje de los 3 ángeles? Sí, ¿dónde está? Apocalipsis 14, casi me lo repite. Ahora, ¿puedes explicarme punto por punto qué significa este mensaje? ¿Por qué el Señor le da tanta importancia para que cada uno de nosotros tengamos en la mente completamente clara cada una de esas palabras que implica, hermanos, no solamente para advertir al mundo, sino para que nosotros no seamos engañados? Y el ángel, ¿qué es lo primero que presenta? El evangelio eterno. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Romanos capítulo 1, 16 y 17. Para mí el evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Y yo quiero preguntarte, ese evangelio que Jesús predicó, ese evangelio que los apóstoles predicaron, ese evangelio que Pablo dijo que es poder de Dios, hermanos, es que ocurre el nuevo nacimiento. El hombre sea un hijo de Dios. El hombre tenga el Espíritu Santo en su vida, para que las leyes de Dios sean grabadas en su mente y en su corazón. Haya poder de ese evangelio. Y si ese evangelio no ha llegado en nuestro corazón, todavía no nos ha amanecido. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres entender estas cosas. ¿Y cuál es nuestra más urgente necesidad? Hermano, no es pertenecer a una iglesia.
es encontrar el poder de Jesucristo que transforma vida. El alcohólico tiene que ser un hombre, hermanos, completamente razonable. Un hombre que no maltrate a su esposa. El ladrón que deje de robar. El mentiroso que deje de mentir. Si ese poder del evangelio que se conoce con la justificación por la fe no es solamente perdón de pecados de mi vida pasada, sino el poder que Dios me da para vivir una vida santa, recta, limpia delante de Dios. Y yo te pregunto, ¿ese evangelio como poder de Dios ha llegado a tu vida? Si ha llegado a tu vida, que Dios sea glorificado y tú estás en el camino de la salvación. Pero si tú sigues siendo el mismo hombre, por más que estés en cualquier iglesia que estés, como Jesús le dijo, no puedes ver el reino de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿entendemos qué es la justicia de Dios? ¿Entendemos qué es el poder del evangelio? Hermanos, pero la Biblia sigue diciendo en el versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es temor a Dios? Eclesiastés 12, 13 y 14, ¿qué dice? Todo discurso, todo sermón debe terminar en esta conclusión: temed a Dios y guarda sus mandamientos. Ese poder del evangelio te da no solamente para amar los mandamientos de Dios, sino para obedecer esos mandamientos de Dios. El mundo dirá que los 10 mandamientos están clavados en la cruz. Hermanos, los jesuitas no solo han inventado los 10 mandamientos del catecismo, y yo hice así, escuchando estos sermones, hice una pregunta a una población de hermanos que no eran adventistas. Y le dije, ¿cuál es el primer mandamiento según la ley de Dios? Y ellos respondieron en coro. ¿Sabe qué respondieron? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo dije, ¿dónde está ese versículo? ¿Existe en la Biblia, hermanos, ese versículo o no? No, no existe. ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo digo, usted guarda un falso 10 mandamientos. Y si comparas tu doctrina con la palabra de Dios, hermanos, la única manera de saber qué es pecado es conociendo la ley de Dios. Porque pecado es transgresión de la ley. Ahora, hermanos, en el capítulo 7 sigue diciendo, temed a Dios, pero ¿cuál es la siguiente palabra? Dadle gloria. Y yo le pregunto, ¿qué es dar gloria a Dios? ¿Qué es dar gloria a Dios? El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Hermanos, ¿con qué comenzó el pecado? Con el acto de comer. ¿Y dónde comienza, hermanos, la reforma, el cambio? Hermanos, en el control del paladar, en el control del apetito. El que no sabe, hermanos, gobernar el apetito, no va a poder vencer ningún pecado. Y alguien dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Hermanos, comamos como el mundo, así como come. Y yo le pregunto al hermano, ¿dónde está el mensaje de la reforma pro salud? Aquí, en este versículo que le estoy leyendo. ¿Por qué, hermanos, es importante que nosotros sepamos cuidar este cuerpo como templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿o no sabéis que vosotros sois templo de Dios, que el Espíritu Santo mora en vosotros?
Y que si alguien destruye este templo del cual sois vosotros, el cual santo es, Dios les destruirá. El Señor dio una forma de alimentación. La Agenda 2030 dice: toda la comida modificada genéticamente es lo que tiene que comer esta humanidad. Por eso viene la enfermedad. Y es importante ir a cultivar la tierra en el campo, ¿o no? Para que tengas tu propia comida, para que tengas tu propia semilla, para que sepas comer como el Señor nos está enseñando la reforma pro salud. Y muchos hermanos son más dispuestos a poder aceptar esta verdad, y no así el pueblo, hermanos, que debería estar predicando este mensaje, haciendo guerra contra la reforma pro salud. Hermano, eso nos va hermanos, entenebrecer la mente, el discernimiento espiritual. No vamos a comprender como en los días de Noé, comiendo y viviendo sin saber que el tiempo de gracia se estaba terminando. Eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios, ¿o no? Hay una respuesta de Dios frente a la agenda que el enemigo está presentando. Amén, tenemos nosotros el mensaje, la verdad, para descubrir todo el sistema de engaño, y eso está en el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, estos son los mensajes que tiene que despertar al pueblo, no solamente al pueblo remanente, sino cualquiera que escuche este mensaje. Es una campaña de evangelismo. Yo sé que hay hermanos de otras congregaciones que tienen que escuchar la palabra de Dios. Hermanos, no solamente tiene que decir: dad gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, hay juicio, hermanos. El apóstol Pablo en Romanos 14, 10 al 13 dice: todos vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo, ¿o no? Todos vamos a comparecer. Y para que haya un juicio tiene que haber un juez, ¿o no? ¿Y quién es el juez? Y yo les he hecho la pregunta al pueblo remanente, y no saben responderme correctamente, bíblicamente hablando. Hermanos, ¿hay un acusado o no? ¿Quiénes son los acusados? Nosotros somos los acusados. ¿Hay un acusador o no? Se llama diablo y Satanás. ¿Hay una ley o no? Un juez, ¿cómo puede impartir justicia si no hay ley, si la ley está clavado en la cruz? Hermanos, a Eva, ¿con qué ley le condenó, hermanos? Le había dicho: de esto vas a comer y de esto no vas a comer. Hoy esa misma ley está vigente para nosotros, ¿o no? ¿O podemos comer todo lo que se nos dé la gana? Y si nosotros somos transgresores de la ley de la salud, ¿qué es lo que estamos cosechando, hermanos? Estamos de tanto miedo porque tenemos enfermedad base, y hasta se nos ha obligado para ir a la iglesia para que nos hagamos el pinchazo. Y todos como corderos, sin entender que la vacuna perfecta de Dios existe. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, frente a todo este engaño? ¿Hay testigos, ángeles de Dios están aquí en este auditorio o no? Hoy estás escuchando este mensaje y no hay excusa para que tú digas: no lo sabía. Usted ya ha escuchado muchas veces este mensaje. Hay un juicio de investigación, porque en los libros están escritos, hermanos, el día a día de tu vida. Y esta noche tenemos que arreglar nuestras cuentas delante del Señor para decirle: Señor, esto y esto y esto me siento culpable. La conciencia todavía me dice. Y el que confesare su pecado, hermanos, será borrado ese pecado con la sangre del Cordero. Pero no solamente, hermanos, hay libros en el cielo. Se va a dar una sentencia. Y esa sentencia, de manera personal, puede ocurrir cualquier día de estos. Pero hay un tiempo de gracia que va a terminar, donde cada quien habrá decidido su suerte. Hermanos, va a haber un juicio apelativo, así como se practica en las cortes. En el cielo veremos sorpresas. Porque así como Pablo, hermanos, va a ser salvo después de haber autorizado el apedreamiento de Esteban, Esteban en el cielo diría: ¿por qué está Pablo, el asesino, aquí, el que permitió que me apedreen? Él va a estar ahí.
pero no sabe toda la historia de su conversión. Hermanos, finalmente después de los 1000 años, ¿va a haber un juicio ejecutivo o no? Donde todos recibirán, hermanos, la recompensa. Ahora, no solamente dice, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad, ¿qué quiere decir adorar, hermanos? ¿A quién debemos adorar y por qué tenemos que adorar? Hermanos, ¿a quién debemos adorar? ¿Y dónde está ese mandamiento? ¿Cómo debemos adorar? Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar, porque Él es el creador. Es digno de toda honra, alabanza, de toda adoración. Canten todos los lenguajes del mundo con todo tipo de instrumentos, porque Él es nuestro creador. Pero esta agenda está diciendo de que el hombre viene del mono. ¿Eso es lo que están enseñando en nuestras escuelas o no? Y nosotros feliz les estamos mandando a las escuelas para que ellos crean que a lo mejor no es hombre ese niño que tú estás mandando al kinder. A lo mejor esa niña que le estás mandando no es mujer. Eso es lo que están enseñando. ¿Hay peligro en la escuela o no? Hay peligro en el restaurante, hay peligro en la tienda, hay peligro en la ciudad. Todo este sistema de engaño se está confabulando para desbaratar el mensaje de los 3 ángeles. Y nosotros tenemos hoy más que nunca estar seguros de lo que creemos, hermanos, de este mensaje que el Señor nos ha dado. Ahora, hermanos, adorar significa un día expreso. ¿Qué día Adán y Eva adoraron, hermanos, cuando la creación terminó? ¿Qué día adoraron? El 7º día. ¿Por qué adoraron ese día y por qué se debe adorar? Esta agenda está diciendo que se tiene que adorar, hermanos, un falso día. Supuestamente un día de descanso dominical para salvar el problema climático. Hay encíclicas y todos los documentos están diciendo de que toda la comparsa, toda, hermanos, la orquesta está listo para ejecutar, para que todos puedan ser partícipes de esta fiesta mundial. Ahora, yo quiero preguntar, ¿qué dice el segundo ángel después de dar semejante mensaje? Que debemos adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Yo le pregunto, ¿quién es Babilonia? Si no sabemos identificar quién es Babilonia, ¿dónde están esos mensajes? Cada uno de estos títulos de este tema podríamos pasar toda la semana estudiando y teniendo la mente clara. La Biblia dice quién es Babilonia o no. Vayamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis capítulo 17. El versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esa Babilonia? El mensaje de los 3 ángeles identifica claramente quién es ese cuerno pequeño, quién es, hermanos, esa primera bestia y quién es Babilonia. Pero no solamente, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, hermanos, ese es el tenor de este eslogan. Hermanos, el gran temblor final. Este mensaje va a terminar glorioso y va a sacudir, hermanos, toda esta agenda. ¿Y qué dice, hermanos, la palabra de Dios? Esos 3 ángeles se van a convertir los 3 en uno. Apocalipsis 18, versículo 2 dice, y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída es Babilonia. Todos los que creen, hermanos, en esta agenda, aquellos que aceptan esto, están propensos a recibir la marca de la bestia y a ser destruidos en el ajuste final de cuentas cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Por eso dice, caída es Babilonia la grande y es hecha habitación de demonios. Los que creen en este adoctrinamiento, hermanos, están creyendo mentiras del espiritismo, del catolicismo, del falso protestantismo.
Y eso tenemos que decirle. Los pioneros del movimiento adventista sabían, hermanos, quiénes eran esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pero esos mensajes hoy día, no solamente que se han olvidado, a propósito, no se quieren predicar con toda la claridad para que el pueblo despierte. Y nosotros podamos salir al mundo para advertir, porque somos atalayas y las trompetas tienen que sonar con toda claridad. Pero ¿cuándo va a sonar la trompeta con toda claridad si tú ni en tu mente tienes todo el sistema de verdades que el mensaje de los 3 ángeles presenta para advertirnos a nosotros de manera personal y nosotros sepamos qué es lo que tenemos que enseñar a un mundo que perece? Hermanos, sabemos quién es Babilonia. Y aquí en el versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Está sirviendo el vino a todos los reyes, gobernadores, ministros, jueces. Todos están tomando ese licor fermentado de Babilonia, que son esas falsas doctrinas que hoy día está recibiendo la humanidad a través de todos los medios de comunicación. Y aquel que predica o enseña lo contrario, censurado. No solamente en las redes sociales. Predica este mensaje, será censurado en cualquier iglesia. Hermanos, ustedes ven el peligro que está pasando, a lo que estamos expuestos, nuestra familia, la iglesia, el país. Somos atalayas. No podemos decir que nosotros, hermanos, no tenemos un mensaje. El mensaje debe ser claro. Para toda la humanidad, cualquiera que sea la iglesia, debe creer en este mensaje. Y para eso no necesariamente tiene que bautizarse en una iglesia. Si el conocimiento le alcanza hasta ahí, tomará esa decisión. Pero yo quiero preguntar, hermanos, ¿estamos preparados como para dar una advertencia a tantas iglesias que desconocen este mensaje? ¿Sabemos en qué consiste, hermanos, esta verdad presente? Hermanos, ¿quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? Hermanos, ¿qué dice Apocalipsis 13? Aquí es el libro de Apocalipsis, hermano. Lea, estudie, predique el libro de Apocalipsis. Se va a reavivar tu fe. Hermanos, va a haber una transformación de nuestra vida, de nuestra percepción, de las verdades que nos van a impactar, hermanos. Y vamos a volver a ese primer amor que hemos tenido en algún momento cuando hemos aceptado el poderoso evangelio de Jesucristo. En el capítulo 13, versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a esa bestia. ¿Quién es esa bestia? Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. ¿Cuándo fue dada esa herida de muerte? ¿Y a quién le fue dada? ¿Y quién le dio esa herida? 1798. Hermanos, ¿quién le dio la herida mortal? La hija predilecta del catolicismo, la Francia, que le ha llevado al poder en el 538. Ahora le dio el golpe. El Papa terminó herido de muerte. Pero no pasó más de 100 años o algo más. Otra vez el papado resurgió, la segunda supremacía. Toda la Edad Media había acabado. Pero toda la tierra tiene que maravillarse en pos de la bestia. ¿Quién está haciendo esta agenda, hermanos? Esa bestia. ¿Y quién es esa bestia, hermanos? El papado. ¿Está claro eso, hermanos, en nuestra mente? Pero no solamente tenemos que saber quién es la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia? ¿Quién es la imagen de la bestia? A lo mejor todos mis hermanos aquí son evangélicos, entonces no tengo razón para preguntar. Pero ¿quién es la imagen de la bestia? Apocalipsis capítulo 13.
Hermanos, versículo 14 dice así, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién es el que va a poner a la bestia, hermanos, en el gobierno mundial? Estados Unidos, en representación del falso protestantismo. Eso ya se ha cumplido, hermanos. Es más, tenemos un presidente norteamericano jesuita, afecto al socialismo del siglo XXI, ¿o no? Y el Papa también es afecto al socialismo del siglo XXI, ¿o no? Están encamados el protestantismo y el catolicismo para acabar con el remanente, con el pueblo de Dios. Y no vamos a decir, hermanos, que eso es así. Lo que en la Biblia está, hermanos, completamente, claramente explicada. Y voy a seguir preguntando. ¿Qué es la marca de la bestia? Hermanos, para saber qué es la marca de la bestia o el sello de la bestia, tengo que conocer el sello de Dios, ¿o no? ¿Y cuál es el sello de Dios? El día sábado. Y por contraparte, ¿cuál es la marca de la bestia? El falso día de reposo. ¿Está incluido en esta agenda o no, hermanos? Está incluida. Supuestamente para resguardar el cambio climático de este mundo. Y todos están aplaudiendo, los ecologistas, los que están promoviendo, hermanos, la ecología verde, acabando con los combustibles fósiles. Hermano, muy pronto no habrá petróleo. Están sacando, hermanos, combustible verde de la soya y de todas las plantas. Tendríamos que ser, hermanos, muy necios, tontos, como dijo Jesús, para no comprender, hermanos, el sistema de engaño que el mundo está enfrentando. Hermanos, ¿cuál es el sello de Dios que tú y yo tenemos que recibir para ir ya concluyendo esta presentación? El libro de Apocalipsis 14, versículo 1 dice: miré aquí, un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Nosotros tenemos que recibir el sello de Dios. Ahora, ¿en qué consiste ese sello de Dios? Hermanos, el falso día de reposo es la marca de la bestia. Y el verdadero día de reposo, que es la conmemoración de aquel Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, es el sello que nosotros tenemos que recibir. Ahora, ¿cómo se recibe ese sello? Hermanos, vamos a leer 3 versículos más antes de terminar. En el libro de Deuteronomios, vamos a leer capítulo 6, libro de Deuteronomios, capítulo 6, y el versículo 8 dice así: y los atarás por señal en tu mano. ¿Dónde se coloca, hermanos, la marca de la bestia? No es solo en la frente, sino también es en la mano. Y aquí está diciendo: y los atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos aquí. Hermanos, ¿qué hay aquí en el lóbulo frontal? Las facultades superiores de la mente. Con esto creemos, con este aprendemos, con este juzgamos, con este lóbulo frontal tomamos decisiones. Pero la falsa alimentación, todas las bebidas carbonatadas, todas las drogas, es para destruir el lóbulo frontal, para que no tengas capacidad de discernimiento. Y la comida chatarra acompaña todo esto, para que la humanidad no solamente acepte una alimentación falsa, porque el que come cosas que Dios no creó, que la industria ha creado, es tan propenso para aceptar el error y el engaño, porque hay una relación estrecha entre lo que comemos y lo que, hermanos, juzgamos.
el Señor le dijo claramente, ¿qué es lo que hay que repetir cada mañana? Estas palabras que yo te digo hoy, vas a repetir al levantarte, al acostarte, al salir y al entrar, estando en la ciudad, estando en el campo. No te vas a apartar de esto ni a la derecha ni a la izquierda. Hoy, ¿qué estamos repitiendo? Los padres nos hemos olvidado de repetir a nuestros hijos. ¿Qué es lo que está repitiendo, hermanos? Una forma de adoctrinamiento. Hasta nosotros hemos caído. Por eso dice que nos estamos volviendo como los monos, porque la gente andando hasta en la calle, hasta que se choca con el poste, con la pared. Hermanos, hoy esto es el lenguaje, hoy este es el maestro, este es el televisor, este es todo para que nosotros caigamos en este engaño. Hoy no pueden vivir la gente sin celular. Quiero terminar. ¿Cómo va a terminar, hermanos? ¿Vamos a ser finalmente destruidos o no, hermanos? ¿Hay promesa de Dios o no? Pero no son para todos, sino para aquellos que alcanzan la victoria. Viene la gran tribulación. La iglesia no va a ser raptada. Hermanos, el hombre de pecado, el hijo de perdición, está implementando toda esta agenda para que nosotros, hermanos, pasemos por el horno de fuego de aflicción. Así como Daniel o los 3 amigos de Daniel pasaron el horno de fuego. Pero hermanos, después de la prueba final, después de la gran tribulación, después de esta confrontación entre la verdad y el error, hermanos, ¿quién dice la Escritura? Y quiero terminar los 2 últimos versículos. En el capítulo 15, hermano, este es glorioso, este es por demás, hermanos, esperanzador. Capítulo 15, versículo 2 dice así: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Los que habían alcanzado la victoria, ¿sobre qué, hermanos? Sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Aquellos que no acepten esta agenda, aquellos que acepten la agenda de Dios, estarán victoriosos porque habrán vencido ¿a quién? A la bestia, a su imagen. No han recibido su marca, ni tampoco han aceptado su número. Y ellos están en el gran mar de vidrio, con sus arpas cantando ese cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. En el capítulo 20, versículo 4, dice así la palabra de Dios: y vi tronos, y los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años, hermanos? ¿Usted puede perderse este gran privilegio? Hermanos, por un plato de comida, por un vaso de licor, hermano, por un sistema de bonos, por todas esas cosas que esta agenda está embaucando a la humanidad. Imposible. Hermanos, yo quiero terminar con el último versículo. En el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ello el falso profeta que había hecho los milagros delante de ellas, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado. Hay una cena que va a haber en los 1000 años, hermanos.
todos los cadáveres de aquellos que han aceptado este sistema de engaño, ni serán enterrados. Dice que las aves se lo comerán, la carne de esos capitanes poderosos, de todos aquellos que han manejado esta agenda. Pero va a haber la cena del Cordero. ¿Quiénes van a participar de la cena del Cordero? Aquellos que han alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia. Han rechazado, no han recibido su número ni su marca. Hermanos, ¿hay poder en el mensaje de los 3 ángeles o no, hermanos? Hay poder. Y si creemos este mensaje, somos más que vencedores, porque el Señor peleará por nosotros y nosotros somos su pueblo porque hemos sido sellados. Y las plagas no nos tocarán. Pero para aquellos que no han recibido el sello de Dios, el agua se convertirá en sangre. Todas las enfermedades harán que uno gima y llore, porque será grande la destrucción. ¿La decisión de quién es, hermanos? La decisión es nuestra. Hoy podemos decir con todo nuestro corazón: Señor, enséñame a obedecer tus mandamientos. Enséñame a escuchar tu palabra y poner por obra. Dame tu espíritu. Transforma mi corazón y mi vida. ¿Cuántos desean hacer esta plegaria al Señor? Hermanos, por asunto de orden, por asunto de no guardar irreverencia y hacer todo el movimiento de las cámaras, yo voy a hacer una plegaria y ustedes se van a inclinar allí donde están, y los que pueden arrodillarse, háganlo. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco por esta gran verdad que tú nos has revelado. No estamos en tinieblas ni en oscuridad. Hoy sabemos, Señor, con toda claridad, a través de la revelación de tu palabra, a través de los testimonios, que tú, Señor, eres el que gobierna la creación tuya. Señor, hay un plan que tú has trazado, que nunca ha conocido fracaso ni derrota. Por más engaño que haya en este mundo, si nosotros aceptamos la palabra tuya, la Santa Biblia, Señor, tenemos la luz y la verdad. Enséñanos a obedecerla, ponerla por obra, y seamos, Señor, sellados no solamente con el sello de tu Santo Espíritu, sino que tú sellas nuestros corazones para amar tus mandamientos y también para amar la segunda venida de Jesús en gloria y majestad. Consérvanos, Padre, en ese propósito, en el nombre de Jesucristo, que tú acompañes a cada uno de los que ha venido en esta noche y a los que han escuchado a través de otros medios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El gran temblor final. Salid de ella, pueblo mío.